Gracias, doctor, muy amable. Gracias por la invitación a este bello país. Y bueno, los invito, aprovecho rápidamente para que visiten la página de Civic en Facebook para todos aquellos que sean egresados del instituto, donde estamos teniendo todo lo que está sucediendo en nuestro instituto y estemos más en contacto y en comunicación. Bueno, vamos a entrar al tema de diagnóstico y estratificación de riesgo. ¿En qué consiste el síndrome de Brugada? Bueno, básicamente podríamos decir que tiene dos partes, la parte electrocardiográfica y la parte clínica. La parte electrocardiográfica es el bloqueo de rama derecha, que puede ser completo, puede ser solamente una imagen de bloqueo, la alteración de la repolarización caracterizada en B1, B2, B3, que nosotros llamamos derivaciones precordiales derechas, y la presencia de una onda J caracterizada por elevación del punto J con un segmento ST en domo. También puede haber un segmento ST en silla de montar que vamos a mostrarles a continuación, pero clínicamente, ¿qué es lo que le pasa a estos pacientes? Pueden tener muerte súbita, obviamente se pueden recuperar, muerte súbita por taquicardia ventricular polimórfica o que desencadena fibrilación ventricular. También incluye electrocardiográficamente alternancia de la onda T que podemos ver en los electrocardiogramas de superficie y presencia de potenciales tardíos en un electrocardiograma de alta resolución. Y clínicamente, datos importantes es que el problema de la muerte súbita se puede exacerbar con fiebre, sobre todo esto hay que tenerlo en cuenta en los niños, con la presencia de bloqueadores de canales de sodio. Cuando le damos antiarrítmicos por una fibrilación auricular y aparece el síndrome de Brugada, el paciente puede llegar a desarrollar fibrilación ventricular e incluso por algunos antihistamínicos, ¿sí? Y este síndrome clínicamente predomina en sujetos vagotónicos. Este síndrome ya había sido descrito antes. El doctor Bortolo Martínez de Italia en el 89 describió 5 pacientes que tenían antecedentes de muerte súbita y uno de ellos tenía un electrocardiograma que semeja a lo que ahora conocemos como síndrome de Brugada, pero no le había tal vez puesto el contexto adecuado. La asociación exacta entre este patrón electrocardiográfico y la muerte súbita lo hicieron los hermanos Brugada en 1992. Y para el año 2001, casi 10 años después, ya se habían establecido algunos criterios mayores y algunos criterios menores del síndrome. Y dentro del criterio mayor se establecía el patrón electrocardiográfico típico en un sujeto sano, con corazón estructuralmente normal y con una prueba farmacológica positiva. Era lo que en esa época se decía. Y dentro de los criterios menores se consideraba el que tenía un familiar con muerte súbita, el que paciente ya tuviera síncope y no se le encontrara la causa, que tuviera documentado un episodio de taquicardia o fibrilación ventricular, que se pudiera inducir la taquicardia o la fibrilación en el estudio electrofisiológico y que tuviera estudio genético positivo. Posteriormente, al año siguiente, se reunieron un grupo de expertos y definieron nuevos criterios diagnósticos. Entonces, para este año 2002, se dijo que había 3 tipos de patrones electrocardiográficos. El tipo 1 que vamos a mostrar a continuación es el diagnóstico en domo, el tipo 2 no concluyente cuando tenía la forma de silla de montar y uno que yo le denominé mini silla de montar porque la elevación del ST era muy pequeñita. En realidad ese tipo 3 ahora sabemos que prácticamente nunca es un síndrome de Brugada. En esa época se dijo que el reto farmacológico tenía que convertir el tipo 2 a tipo 3 a tipo 1 para hacer diagnóstico y que se debían de descartar todas las posibles causas de elevación del segmento ST. Aquí está un ejemplo de cómo un electrocardiograma de tipo 2 puede pasar a un electrocardiograma de tipo 1. Vean ustedes específicamente, céntrense en B2, que es la tira de abajo. Es un reto con flecainida. Al minuto 4, vean cómo pasa de una imagen que tenía aparentemente una silla de montar en B2, pasa a una imagen característica en domo, ¿sí? Que ya te hace el diagnóstico de síndrome de Brugada. A la derecha pueden ustedes ver la imagen típica en domo, que tiene la imagen en domo y la T negativa, mientras que la imagen en silla de montar a la izquierda no alcanza a tener la onda T negativa, sino que es positiva, y eso se debe a diferencias en la repolarización entre endocardio y epicardio, principalmente del ventrículo derecho, ¿no? La presencia de la onda J ahora sabemos que se debe a un gradiente que existe entre las células de endocardio y epicardio a nivel del inicio de la fase 1, donde hay un predominio de la corriente de repolarización de la corriente hito por esta falla de la célula de la mutación en el canal de sodio. Entonces, para este consenso, lo que ellos dijeron es que primero tenías que tener un electrocardiograma tipo 1 y aparte de eso tendrías que tener fibrilación ventricular documentada, taquicardia ventricular polimórfica documentada, historia de muerte súbita en la familia en menos de 45 años de edad para pensar que pudiera ser algo relacionado al síndrome y no por una causa coronaria o isquémica o de otro tipo, que algún familiar ya tenga el problema diagnosticado, que se indujera la fibrilación o la taquicardia en estudio electrofisiológico y que hubiera síncope o respiración agónica nocturna. Y aquí lo traje así tal cual y lo quiero volver a señalar porque muchas veces no logramos entender qué fue lo que le pasó al paciente, a menos que la esposa nos diga: es que mi esposo en la noche
pasó esto, no despertaba, respiraba de tal manera, y entonces ahí es cuando nosotros tenemos que sospechar que hubo una muerte súbita nocturna, pero que no se logró identificar como tal, y entonces lo mencionan ellos como respiración agónica nocturna. Si solamente tenemos electrocardiograma diagnóstico tipo 1, pero no hay ninguno de estos factores, tendremos que hablar de un patrón idiopático de Brugada. Es algo que todavía está en discusión qué hacer con esos pacientes, ¿no? Y para aquellos pacientes que tengan el electrocardiograma tipo 2 o tipo 3, si se convierte farmacológicamente a tipo 1 y aparte tiene cualquiera de estos criterios, entonces ya podrías hablar de un síndrome de Brugada. Importante, lo marco con un asterisco, la conversión farmacológica implica que hay una elevación significativa del segmento ST mayor de 2 milímetros. Si es menor de 2 milímetros no es concluyente. Y también si pasa de tipo 2 a tipo 3 no es concluyente. El punto importante es descartar clínicamente todas las demás enfermedades que pueden cruzar con elevación del ST. Aquí traigo un ejemplo de un electrocardiograma con hipercalemia. Vean ustedes en B4, ¿sí? No es B1 y B2, donde ustedes ya de entrada están viendo que no es un Brugada, sino vean ustedes que la elevación que parece Brugada está en B4, B5, B6, pero hay muchas otras causas que pueden provocar esto. Y lo importante, ¿qué es? Lo importante es el contexto clínico, ¿no? Entonces les traigo aquí, en esta diapositiva, ustedes pueden ver las diferentes derivaciones. Arriba traen el número 1, 2, 3, 4 y 5 que están a la izquierda, que representan cada uno. El primero es un bloqueo de rama derecha, después una hipertrofia ventricular izquierda. Si se fijan, pues no tiene mucho que ver con el patrón típico de un Brugada. Después ya empezamos con problemas que pueden parecer un Brugada, pero si ustedes están en el contexto de una pericarditis aguda, de una hipercalemia, de un infarto agudo anteroseptal, un infarto agudo con bloqueo de rama derecha, pues ya ese contexto clínico es el que nos va a señalar el camino y no vamos a pensar que es un síndrome de Brugada idiopático con historia de muerte súbita. Importante para nuestra región el diagnóstico diferencial con enfermedad de Chagas. En este estudio que ahora está retomando muchísima fuerza, publicado en 1993, del doctor Pablo Chiale, sí, él estudió pacientes con enfermedad de Chagas y ustedes pueden ver cómo en el electrocardiograma de arriba, control, B1 y B2 es prácticamente normal, y cuando pone la agmalina eran sujetos con enfermedad latente, no tenían un Chagas manifiesto con insuficiencia cardíaca y todo eso. Aparece una imagen de bloqueo de rama derecha, en este caso solamente la imagen de bloqueo de rama derecha, pero vean este otro paciente donde aparte de la imagen de bloqueo de rama derecha aparece una elevación en domo del segmento ST y todavía más manifiesto pueden ver esta tercera figura que trae él en esa publicación del American Journal of Cardiology, donde pasa ese B1, B2 al que está allá abajo, B1, B2, y el B2 ya parece más un síndrome de Brugada típico o característico. Entonces, bueno, lo que se sabe es que también en la enfermedad de Chagas puede haber una alteración de los canales de sodio, pero en este caso es por algo estructural, es algo adquirido, donde el daño inflamatorio sobre el epicardio causa esta diferencia de gradientes que en la enfermedad de Brugada es algo idiopático por una mutación y aquí es algo adquirido. Ahora bien, hay otras causas de aparición de ondas J y les quise traer este ejemplo que mencionan aquí estos autores de un hombre de 81 años que tuvo una hemorragia subaracnoidea. Este es su primer electrocardiograma. Si ustedes observan B4, B5 y B6 ven que el segmento ST está limpio, no tiene ningún problema, pero después el paciente presenta un resangrado, tiene una nueva hemorragia subaracnoidea, el paciente se descompensa completamente, neurológicamente hablando, y presenta esa alteración de la repolarización que los autores claramente marcan con una flechita y le ponen JJJ en B4, B5 y B6. Es una pequeña marca que pareciera una onda delta del otro lado donde se ve la onda delta que es en el PR, sino del otro lado donde está el punto J, y esa onda J es completamente distinta. Esto es lo que antes conocíamos nosotros como repolarización precoz. Ahora sabemos que estas ondas J se pueden presentar como en el electrocardiograma que está ahí marcado, ven ustedes B1, B2, B3. La onda J típica es la hipotérmica, cuando el paciente se cae a un lago con agua y lo logran recuperar, encuentran este tipo de electrocardiogramas, pero también puede ser una onda J por espasmo coronario. Esas es las dos causas más comunes, la que dicen hipotérmica y no hipotérmica. Aquí en este ejemplo muy característico empieza un espasmo coronario, el electrocardiograma, el trazo inicial es normal y posteriormente va elevando el segmento ST hasta que hace una elevación franca del segmento ST, ¿sí? En domo prácticamente como si fuera un potencial de acción, y después empieza a hacer incluso taquicardia ventricular torcida de puntas. Pero cuando esto ocurre en forma idiopática, como es este ejemplo que publicaron unos autores en 1993, Aizawa y colaboradores, ¿sí? Vean ustedes cómo este paciente en B4, B5 tiene una alteración del segmento ST con una repolarización precoz que posteriormente se asocia con una
taquicardia ventricular, ¿no? Con una taquicardia helicoidal o torcida de puntas. Entonces, este es el punto importante cuando no hay una causa de esta elevación del punto J, cuando no es un problema coronario. Entonces, sí estamos ante un síndrome de repolarización precoz. El diagnóstico diferencial es que la morfología es diferente. Ya vieron ustedes la diferencia entre el segmento ST-endomo del Brugada, pero por otro lado, las derivaciones afectadas también son distintas. El Brugada es B1, B2, B3, la repolarización precoz en B4, B5 y B6. Si el paciente, este paciente que ustedes ven, tiene esa alteración, porque ahí estamos viendo trazos normales, ese es el gran problema de este síndrome de repolarización precoz, distinguirlo de lo normal, ¿no? Si el paciente tiene historia personal de muerte súbita recuperada, paro respiratorio, etcétera, etcétera, o un familiar con muerte súbita, entonces podremos estar ante un síndrome de repolarización precoz. Pero si es un sujeto sano normal, esto puede ser completamente normal y es algo que todavía no sabemos a qué va a dar origen o a qué va a dar lugar. Hablemos ahora rápidamente acerca de la estratificación de riesgo, que va más o menos de la mano en el síndrome de Brugada una vez que tenemos ya hecho el diagnóstico. El primer punto es saber si el sujeto está asintomático o si tiene molestias. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Síncope, convulsión o paro resucitado. Ya mencionamos lo de la respiración agónica nocturna como un subrogado de lo mismo. El electrocardiograma característico diagnóstico que puede ser obtenido en forma espontánea, en forma de un electrocardiograma basal, convencional o modificado, que ahorita les voy a enseñar cuál es el modificado, que son las derivaciones precordiales altas, o este electrocardiograma se puede aparecer inducido por fármacos, ¿sí? Entonces, primer punto, ¿cómo se hizo el diagnóstico de este síndrome de Brugada? Tenemos que saber si el electro fue un electro espontáneamente anormal y característico, o si fue un electro inducido por fármacos, o si se obtuvo esta morfología solamente con las derivaciones altas. Y esta es la manera como podemos desenmascarar al síndrome de Brugada cuando encontramos una morfología tipo 2 o tipo 3 en el electrocardiograma convencional en B1, B2. Si nosotros levantamos como tenemos ahí mostrado, a mí esta es la manera que se me hace más sencilla de tomar las derivaciones altas y por eso las traigo. Ponemos B1, B2 y B3 al lado de la línea paraesternal derecha en el primero, segundo y tercer espacio intercostales y hacemos lo mismo del lado izquierdo con B4, B5 y B6 y nos va a dar un electrocardiograma como el que está a la derecha que dice modificado, donde tú rápidamente puedes ver que las dos de arriba pues son las del primer espacio intercostal, segundo espacio intercostal y tercer espacio intercostal. Entonces vean ustedes la diferencia entre el electro estándar de abajo que tiene una pequeña elevación del ST que dices, bueno, pues no parece que haya mucho, pero cuando tú subes el electrocardiograma, vean ustedes el que dice LP1, que es la paraesternal izquierda, como ya hace una morfología típica de un síndrome de Brugada. Y esto se ha visto que tiene el mismo significado pronóstico, tener este electrocardiograma alto, positivo, característico de Brugada, el mismo valor pronóstico que tener un electrocardiograma espontáneo. La única diferencia es pues que estamos haciendo un mapeo más alto y se asocia con que estamos mapeando el tracto de salida del ventrículo derecho, que es donde se supone que está el problema, ¿no? Entonces, una vez que tenemos el diagnóstico, tenemos que saber cuáles son los síntomas. Entonces, creo que no hay duda si el paciente ya fue recuperado de un paro cardíaco, se documentó la taquicardia o la fibrilación ventricular, si el paciente tuvo una respiración nocturna agónica, ese paciente tiene que ir a un desfibrilador. Pero si el paciente tuvo síncope o convulsión, lo primero es confirmar que la causa del síncope sea el síndrome de Brugada. Hay que descartar cualquier otra posible causa de síncope e importantemente, diría yo, la epilepsia antes de ir al desfibrilador. Y aquí un punto muy importante que nosotros hemos visto, y ya obviamente muchos grupos lo han descrito, es la asociación entre esta enfermedad y una disautonomía, la presencia de síncope vasovagal, que también es algo que hemos visto. Pero la diferencia es clínica nuevamente. El síncope vasovagal ocurre de día, en ortostatismo, el paciente siente que se va a desmayar, se recupera rápidamente y eso es muy distinto al paciente que de repente estando acostado, la esposa lo despierta porque está inconsciente, ¿no? Este es un ejemplo que publicamos de un paciente con ese trazo electrocardiográfico de bloqueo de rama derecha y elevación del punto J y que tenía síncope vasovagal. Esta asociación puede ser muy importante, se ha descrito hasta en un 35% de pacientes con síndrome de Brugada que pueden tener prueba de inclinación positiva. En caso de que haya alguna duda, se puede considerar poner un monitor de eventos, el reveal, faltan 2 minutos. Recordar que el paciente puede tener ambas entidades, eso es muy importante. Hay pacientes que empiezan primero con el síncope vasovagal y tiempo después ya presentan una verdadera muerte súbita, hay que tener mucho cuidado ahí. Y es muy importante saber que un electrocardiograma diagnóstico espontáneo lleva más riesgo que lo otro.
El problema que tenemos ahorita es qué hacer con los sujetos asintomáticos, que sí tienen el problema, tienen el electrocardiograma normal, pero nunca han tenido ningún síntoma, pero que son familiares o tienen el diagnóstico. Entonces aquí el punto importante es cuáles son los factores de riesgo. Si el paciente tiene familiar con muerte súbita o tiene inducibilidad en un estudio electrofisiológico, pues puede tener mayor riesgo, ¿no? Voy a brincar esto un poquito nada más. Entonces, los factores de riesgo en este sujeto son historia familiar de muerte súbita, historia de un familiar que tenga el síndrome de Brugada ya con un desfibrilador, por ejemplo, que el electrocardiograma sea diagnóstico basal, que el complejo QRS esté muy ensanchado y que tenga una repolarización anormal en otras derivaciones. Existe un poco de controversia acerca de si existe o no un bloqueo de rama derecha. Me voy a pasar rápido esto, nada más les voy a mostrar el caso que les había señalado antes. Vean cómo tiene la elevación del punto J y aparte tiene el bloqueo de rama derecha completa y tiene el punto J elevado, ¿sí? Y nada más para que vean el trazo intracavitario donde se demuestra que este paciente sí tiene un verdadero bloqueo de rama derecha. Los trazos de abajo, ya termino, me voy a pasar a las conclusiones. Eso era muy importante saber, ¿no? Entonces, pasamos todo esto del estudio electrofisiológico porque si no, no me da tiempo de mostrarlo. Y esta sería la última consideración, es siempre considerar lo que ofrezca mayor protección al paciente y obviamente a su familia. Y hay que tomar en cuenta muchas cosas, no solamente la parte médica, y como sabemos la medicina es un arte. Entonces, el electrocardiograma es la piedra angular del diagnóstico, solo el tipo 1 es considerado diagnóstico de la enfermedad y el electrocardiograma del Brugada puede cambiar constantemente y el diagnóstico diferencial pues es básicamente clínico. Gracias por su atención.